estudiamos tanto todas las fases del cultivo, desde la cría de la mejilla hasta todas las operaciones con el barco, etc. Y seguimos más allá en el proceso, De ahí vimos si el mejillón iba para fresco, cuánto se consumía, si iba para conserva, cuánto se consumía, etc. De todos los procesos del ciclo de vida del mejillón, el que menos impacto tiene es el cultivo del mejillón. O sea, su pegada de carbono, imagínate, puede ser de todo el proceso solo un 5%. Por tanto, es un proceso bastante sostenible. ¿Cuál era la principal conclusión, la principal mejora que se podía hacer? Era incorporar en los barcos un doble motor. ¿Por qué? Porque tiene un motor grande para el manejo del barco, mientras cuando tú necesitas las pequeñas máquinas no tienes por qué tener ese motor. Si tuvieras uno más pequeño te llegaba y apagarías el grande, ¿no? Eso era en el caso del cultivo era la principal medida. Luego después intentamos comparar si era mejor una batea de madera de poliéster, por ejemplo, pero ahí hay un problema, y es que las bateas de poliéster están nuevas en el mercado, por tanto hay un parámetro importante y es cuánto van a durar. Entonces lo eliminamos, lo que estudiamos fue en las bateas básicamente de madera. Y recordar que te puedo decir que por kilo de mejillón puede ser aproximadamente 8 gramos de CO2, o sea, es una cantidad relativamente pequeña. Un tema que queríamos importante era diferenciar acuicultura intensiva con acuicultura extensiva. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente siempre hay un tema de perjuicio de que el impacto de los procesos intensivos es mayor, ¿no? Entonces estudiamos como ejemplo el rodaballo. Entonces, en otros trabajos que había de acuicultura, no haciendo análisis ciclo de vida, pero sino hablando de aspectos ambientales, todos señalaban que el pienso, la fabricación del pienso es un tema preocupante. No la planta que fabrica el pienso en sí misma, que es muy simple, compra los 15 productos de la dieta, le hace una extrusión, hace la pastillita y lo saca, ¿no? Pero esos productos vienen de algún lado, ¿no? Entonces lo analizamos y llegamos, que pondré en la charla, una tabla, que es cómo comparar, ¿no? Entonces, por ejemplo, analizando por cantidad de proteína que aportan diversos productos, aquí comparamos el mejillón y justo en la categoría de cambio climático, por tanto de huella de carbono, es el mismo impacto, 1,02, 1,03, es exactamente el mismo impacto, incluyendo todos los procesos, ¿no? Y obviamente es una cantidad pequeña. Es un tema clave, y es que no está normativizado. Es decir, por ejemplo, como calculan la huella de carbono los británicos, o como la calculan los franceses, o lo calculamos los españoles, no. Y esto puede dar a mucho error y sobre todo a una competencia desleal desde el punto de vista de marketing. Obviamente, yo abogaría porque la huella de carbono estuviese bajo el paraguas de una directiva europea. Esto es lo mejor, porque eso implicaría una metodología de cálculo común para todos nosotros. Porque implicaría, primero, ¿qué fases estudiamos? Porque yo ahora, por ejemplo, puedo decir que la fase pienso no la estudio y yo calculo una huella. No, matemáticamente no me da una división por cero como en el ordenador. Amigo, pero si eso lo quito, ¿es importante quitarlo o no? Esto, por ejemplo, ya está resuelta para la ecoetiqueta europea, que lo hablaré. La ecoetiqueta europea, por ejemplo, ¿qué ventaja tiene? Que ya dice las etapas que tú tienes que estudiar. Y luego, ¿qué requisitos debes de cumplir mínimo? ¿Qué ocurre? Que alimentos y medicinas están fuera de la ecoetiqueta europea. Y por eso la huella de carbono ha pegado tanto en alimentos, porque es un nicho descomunal que está sufriendo a la ecoetiqueta europea. Sí, por tema de marketing, básicamente. Yo lo recomendaría que lo hiciesen. De hecho, si hacen un análisis de ciclo de vida y la huella de carbono se deriva de ahí, yo veo que pueden ahorrar dinero, porque pueden detectar el punto donde son menos eficientes, ecoeficientes, pero la palabra ecoeficiente tiene un sustantivo que es el eficiente y el prefijo eco. Eficiente es ganar más, hacer más con menos. Si además eres eco, fantástico. Entonces la ecoeficiencia, una forma de medirla, porque ahí vas a ver los consumos de energía, vas a ver si tu planta, por ejemplo, en la depuradora de moluscos,
El problema no eran los productos químicos que se usaban para depurar, que todo el mundo pensaría en eso, no, eran las bombas de extracción de agua y tal. Eran bombas muy antiguas que consumían una pasada. Con lo cual, una acción ambiental correcta ahí es, oye, empieza a renovar tus bombas. Vas a ahorrar mucho dinero, porque vas a hacer lo mismo con algo que consume mucho menos y encima ambientalmente vas a salir mucho más favorecido. Hay que señalar que este sector en valor absoluto es irrelevante frente a una eléctrica, faltaría más, es decir, solo una eléctrica de España será todas las de agricultura. Pero la clave está en que aunque no es un sector que está regulado para el mercado de CO2, hay una variable y es que es el consumidor. Entonces, muchos productos alimentarios, y afectará a los productos pesqueros, obviamente, van a tener que calcularla por el simple hecho de que si no lo calculan, igual la gente piensa que contaminan mucho. Esto es lo que preguntan siempre todas las empresas. Es decir, mira, ¿me puedes dar un número que me diga mi sostenibilidad es 8,4? Claro, hacer eso significa, ambientalmente llegar al número es correcto. La metodología que hoy en día más se aplica es la análisis de ciclo de vida. La ciclo de vida te va a dar un número. Desde el punto de vista de economía, que es el otro vértice, también podemos llegar a un número. Economía ambiental, podemos llegar a un número, no hay problema, porque la clave es todo lo que es economía ambiental, lo que hacen es todos los costes que se externalizan, contabilizarlos en la cuenta de explotación, es su filosofía. Bien, ponderar entre los dos es donde ya empezamos a tener dificultades, es decir, porque yo voy a sumar un número a otro que su cálculo representa cosas diferentes. Entonces, la ponderación, ahí hay un problema. Y el tercer vértice de la social es donde hay más problemas para llegar a un número. Es donde hay más problemas para llegar a un número. Porque, claro, que tenga tantos hombres como mujeres la empresa, ¿cómo se puntúa eso? Por tanto, sacar un índice de sostenibilidad, un número de los tres no existe. Lo que más se aproxima es lo que se llama gestión del ciclo de vida, el Life Cycle Management, el LCM, las siglas en inglés, que intenta, digamos, se está trabajando en él desde hace 10 años, hay un congreso, de hecho, específico cada 2 años, el próximo es el año que viene en Berlín, donde se intenta, es decir, se intenta llegar a lo que tú dices, es decir, a cómo valoramos cuantitativamente la sostenibilidad.